Vamos a cambiar el tema. Según el sitio católico Reflexión y Liberación de Chile, durante una reunión con la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas, el Papa Francisco dijo que la Iglesia tiene gente buena, pero también una corriente de corrupción en su interior. El comentario ha abierto la puerta a comentarios y especulaciones hasta si una corriente como esta es la que impulsó al Papa a tomar la decisión de renunciar. Me refiero al Papa emérito ahora Benedicto XVI, a dejar su cargo como líder de la Iglesia Católica. Pues me acompaña Rafael Domingo Osié, él es catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Navarra en España y profesor visitante de la Universidad Emory aquí en Atlanta. Primero que nada, gracias por acompañarnos, un placer tenerlo aquí y me gustaría saber su primera interpretación de estos comentarios que hizo el Papa Francisco. Muchas gracias, Lucía. Me encanta estar una vez más aquí en este café con vosotros porque lo paso siempre muy bien. Nos faltan datos. Eso es lo que diría. Es una web católica de tendencia de teología de la liberación que recoge una frase que no es necesariamente textual. Hay que ver el contexto menos. También, ¿no? Hay que ver también el contexto. Entonces me parece que sería un poquito precipitado decir el Papa dijo exactamente eso, ¿no? No sorprende, o sea, lo que está claro es que algo pasa dentro del Vaticano, ¿no? Y algo serio. Yo no creo que fuese precisamente lo que se dice del lobby gay lo que llevó a Benedicto XVI a dimitir, ¿no? Eso me parece que no es cierto, ¿no? Lo que sí pienso es que existe un informe de unas 300 páginas que fue presentado a Benedicto XVI en diciembre. Ese informe lo conoce el Papa. Lo conoce, el Papa emérito Benedicto XVI, lo conoce ahora el Papa Francisco, lo conoce el cardenal Julián Herranz, lo conocen los tres cardenales, en realidad, que formaron parte de la comisión. Creo que dos personas más que estuvieron en Castel Gandolfo hablando con el Papa el día que se lo entregaron, pero no lo conocen los cardenales. Y todavía no se ha hecho público. Y han pasado 6 meses. ¿Y cuándo será el Papa público? No ha movido ficha. ¿Y cuándo se irá a hacer público ese informe? Bueno, entonces, a mí lo que me parece es, uno, que el Papa es un gran gobernante. Es una persona bondadosa, que tiene un programa de apertura de la Iglesia hacia los pobres y una primera impresión que la gente puede tener es decir, es un Papa bondadoso pero no va a ser fuerte en el gobierno. Nada más contrario a este Papa. Las personas que lo conocen todos dicen que este Papa, el momento que coja la sartén por el mango, va a actuar con muchísima fortaleza. Oiga, pero por ejemplo, el Papa Francisco eligió su nombre recordando a San Francisco de Asís, recordado por la humildad, por el desapego, por la simpleza, y él se ha caracterizado por lo mismo, ha roto muchísimos protocolos, pero ha empezado a decir frases que podrían decirnos como una verdad a cuentagotas, porque el que hubiera algún sacerdote homosexual no es la primera vez que lo escuchamos. Sí, no es la primera vez que lo escuchamos, eso está claro, ¿no? Han salido escándalos internos en el 2007, el 2010, eso no llama la atención. Lo del cuentagotas, bueno, a mí me parece que este Papa es distinto de otros papas en una cosa, que diferencia claramente cuando está hablando en privado y cuando está hablando en público. El Papa rompe protocolos. El Papa todos los días tiene su homilía, una misa privada, la dice en italiano. Su italiano, bueno, pues es un buen italiano, pero no es italiano tan correcto como para transcribirlo y publicarlo en el Observatorio Romano. Por tanto, el Papa habla todos los días 5 o 10 minutos, dice unas cosas a una serie de personas y lo que dice no trasciende a la prensa. Es decir, él habla en privado, él vive en Santa Marta con la gente, él desayuna con la gente, él no quiere aislarse. Entonces hay un doble proceso, un proceso interno de conocer qué es lo que está pasando dentro del Vaticano a fondo y para eso rozarse con la gente, vivir con la gente, es lo que le va a él, ¿no? Estar con la gente. Y luego el Papa como figura pública que tiene que dar una serie de discursos, etcétera, y entonces eso los mide. Entonces, ¿qué pudo haber llevado al Papa a haber dicho algo que se hubiera prestado un contexto como este y al hecho de este famoso lobbying gay, que es el Papa está preocupado. El Papa está muy preocupado porque algo grave está pasando en la Iglesia. O sea, si a su antecesor le roban los documentos, el famoso Paoletto, claro. la persona que le ponía el pijama, que le ayudaba a ponerse el pijama, sí, claro, ¿no? Con y le lo están que robando los documentos. Algo está pasando. Si le encarga a 3 cardenales mayores que no tienen nada que perder el preparar un gran informe, una gran investigación, a ver qué está pasando en el Vaticano, es porque algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, a mí lo que
me sorprende y me hace un poco de gracia, ¿no? Porque me encanta el periodismo, pero lo veo desde fuera, ¿no? Sí, claro, entonces, por supuesto. Y qué bueno que lo ve de fuera, porque a mí me toca verlo desde adentro. No, pero yo os felicito a todos los periodistas porque hacéis una gran labor, ¿no? Pero, ¿qué es lo que voy a decir? 5.000 periodistas acreditados en el Vaticano para la elección de Francisco I y en realidad nadie pensó en Francisco I. Todo el mundo lo desechó porque era persona mayor. Ahora mismo hay miles y miles de periodistas indagando a ver qué sucede dentro del Vaticano en un famoso informe que se ha presentado al Papa hace 6 meses y no tenemos la información, ¿no? No tenemos la información necesaria como para decir esto. Efectivamente, la República ha dicho que hay un lobby gay, se ha dicho que hay corrupción, se ha hablado del Vaticano. Bueno, corrupción hay en todas partes, también dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues porque donde hay gente hay corrupción, y eso la Iglesia Católica lo conoce. O sea, el primer caso de corrupción químicamente puro fue Judas, que traicionó a Jesucristo. Entonces la Iglesia empieza así. Entonces no nos puede escandalizar que haya corrupción dentro del Vaticano. Se mueve mucho dinero, hay muchas personas y hay distintos intereses. Entonces hay personas que pueden entrar ahí y manipular. Y es muy fácil manipular el Vaticano. ¿Por qué? Pues porque el Vaticano es una institución, la Iglesia Católica está basada en la confianza y en la falta de control. Es todo lo contrario a la CIA. Si tú vas a la CIA es falta de confianza y total control. ¿Vaticano qué es? Confianza, descontrol. Claro, se dice, donde hay confianza da asco. Pues a veces sucede este tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo que una vez estuve dentro del Vaticano con un obispo emérito y me metí hasta adentro, hasta que una vez ya en un momento determinado un guardia suizo me dijo, para, por favor, porque es que el Papa está aquí. Claro. Y dije, bueno, yo tenía 16 años en aquel momento, hasta la cocina, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si pones buena cara, entras por los pasillos del Vaticano, ¿no? Entonces es fácil entrar al Vaticano, demasiado fácil entrar al Vaticano. Si entras demasiado fácil al Vaticano, pues también es demasiado fácil que pudiera haber problemas complicados en el Vaticano. Esta cuestión del lobbying gay, que es lo que llama la atención muchísimo, sí. el mismo líder de la Iglesia Católica reconozca que hay eso, cuando la Iglesia está en contra del matrimonio, por ejemplo, entre las personas homosexuales o de las uniones entre personas del mismo sexo, pues da para hablar mucho, ¿no crees? No, por supuesto. O sea, a mí me parece que, a ver, como tema periodístico es muy interesante. Es muy interesante, ¿no? Porque es, bueno, el hambre y las ganas de comer, ¿no? Sí, se juntan el hambre y las ganas de comer. Claro. ¿No? O sea, es muy interesante. Desde el punto de vista técnico, de gobierno, me parece que, bueno, si hay un lobby gay dentro del Vaticano, pues en un momento determinado el Papa cogerá la sartén y hará como hacemos los españoles con la tortilla de patata, ¿no? Pero dar la vuelta sería como que voltear para el otro lado, ¿no? No, dar la vuelta, ¿qué significa? Que tiene que ser un golpe totalmente certero. Muy limpio. ¿Qué golpe certero podría dar el Papa en una situación entonces, como esta? La ventaja que tiene este Papa es que es un Papa que viene de Argentina. Es que es un Papa que no tiene ningún interés en la política. Es un Papa que no tiene... Bueno, como no ha vivido en Roma, puede limpiar en cualquier momento. Y todavía no ha empezado a nombrar. Entonces él está esperando. Y esa es la gran... A mí me parece que lo mejor que está haciendo el Papa es esperar. Primero transmitir su mensaje, en vez de ir en plan negativo, decir, primero vamos a limpiar el Vaticano y luego me voy a poner a arreglar la Iglesia Universal. No. Primero transmito mi mensaje y la casa se irá arreglando. Porque el Papa está arreglando la casa por dentro. ¿Cómo lo está arreglando? Pues el Papa arregla la casa encendiendo las luces y apagando las luces. Ahora se dedica a apagar luces, es decir, que estamos gastando dinero y con esto podemos pagar a un párroco en India. El Papa se está dedicando a arreglar el Vaticano poniendo una silla a un guardia suizo que se pasa toda la noche delante de su puerta sin moverse. Y bueno, ¿y tú qué haces de pie sin moverte y con hambre? Y entonces el Papa sale con unos pasteles y le pone una silla y le dice, siéntate aquí y pasa la noche. Pero hombre, yo tengo mis reglas y tengo que cumplirlas. Claro. Y dice, pero yo soy el jefe del Estado y te pongo una silla. Claro, si el jefe del Estado pone una silla del Vaticano, ya se ve por dónde va el tiro, ¿no? El Papa quiere transmitir confianza y entonces esa confianza es como un grano que crece. En un momento determinado explotará. Yo creo que próxima vez que el Papa hable y que dé una declaración así controversial, lo voy a invitar para que sigamos hablando del tema. ¿Qué le parece? Encantado, me ha encantado. Y me ha encantado de haberlo tenido aquí, muy sabrosa la conversación corta. Me habría encantado más tiempo, pero a veces no se puede. Don Rafael Domingo Osié, catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Navarra. Gracias por habernos acompañado esta mañana.